Continuamos en este programa y la palabra de Dios es enfática al afirmar que la condición del hombre sin Cristo es sin esperanza. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al cielo sino a través de Él. El apóstol Pedro dice, en ningún otro hay salvación excepto en Jesús, porque no se nos ha dado bajo el cielo otro nombre dado por Dios en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es Dios y Él fue el que pagó nuestra deuda de pecado en la cruz. Entonces, el hombre está sin esperanza y sin capacidad para vivir una vida justa conforme a las normas santas de Dios. Si nos comparamos con el vecino, somos bastante buenos, pero nos comparamos con Dios y Dios no tolera un solo pecado. ¿Cómo hacemos con todos los pecados anteriores? Aunque nos propongamos, tampoco podemos dejar de pecar, porque pecamos con la mente, pecamos con no hacer lo que deberíamos hacer, hacemos pecados de omisión. A una persona más buena en el mundo tiene pecados de omisión, es egoísta en algunos aspectos, no ama a Dios sobre todas las cosas, no ama al prójimo como a uno mismo. Entonces, la persona común, todas las personas, están sin la capacidad para vivir una vida justa conforme a las reglas santas de Dios y por lo tanto está caminando una condenación eterna. Solo acogiéndose a la obra de Cristo cambia esta condición del hombre delante de Dios. Entonces vamos a hablar sobre las bases de la justificación. Vamos a hablar un poco sobre el libro de los Romanos, y el tema principal de la carta a los Romanos habla sobre esto mismo. Dios conocía nuestra impotencia para pagar la deuda por nuestro pecado y para superar las limitaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. No podíamos, entonces envió a Cristo para que Él pagase esa deuda en nuestro lugar. Basándose en esta obra de Cristo, eres declarado y reconocido como justo, porque Él ya pagó por ti con el sacrificio de su vida inmaculada derramado allí en la cruz. Entonces vamos a leer algunos pasajes de la palabra de Dios para apoyar lo que estamos hablando. Esto es unas buenas noticias que yo quiero transmitirle porque soy amable con usted. No. Las buenas noticias son algo que está en la Escritura. Y escuche bien, dice, ya que por las obras, Romanos 3:20, Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, o sea, por tratar de ser buenos, tratar de cumplir los mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de Dios, será declarado justo delante de Dios. Porque por medio de los mandamientos, nosotros conocemos que somos pecadores, nos damos cuenta que no los podemos cumplir. Pero ahora, aparte de esto, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la palabra de Dios y por los profetas. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo. Uno es declarado justo cuando cree que Jesús le pagó la deuda. Entonces, dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados, o sea, declarados justos gratuitamente por su amor inmerecido, por su gracia, mediante la redención. Nos volvió a comprar Jesús de la vida de pecado que efectuó Cristo Jesús. ¿Qué le parece? ¿Se entiende? Es algo maravilloso. Quizás usted no escuchó jamás esto, ¿no? Pero, escuche bien, siendo justificados, declarados justos, gratuitamente, por su amor inmerecido, por su gracia. Gracia es amor inmerecido. Mediante la redención que hizo Cristo Jesús en la cruz, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado
para nuestra justificación. Cuando Él resucitó, nos declaró justos. ¿Por qué? Porque Él pagó la deuda de pecado con su propia vida. Murió y resucitó. Murió y ahí pagó la deuda. Por eso Jesús dijo, consumado es, dijo en la cruz. Y entonces, después resucitó. Dios aprobó ese sacrificio en el cual nos declara justos a aquellos que entregamos la vida a Jesús y recibimos a Cristo en el corazón. Entonces dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, entregado a la cruz por nuestras transgresiones, y resucitado para ser declarados justos. Y dice, pues mucho más, estando ya justificados por el valor de su sangre derramada a favor de nosotros, por Él seremos salvos del castigo final. ¿Qué le parece? Romanos 5:9, vaya a su Nuevo Testamento y lea Romanos 5:9. Estando ya justificados, o sea, declarados justos, porque Cristo con su sangre nos compró, pagó la deuda del pecado. Es el precio. Jesús derramó su vida para que yo pueda vivir, yo pueda ir al cielo y usted pueda ir al cielo. Entonces seremos salvos del enojo de Dios. Nos reconcilió. Entonces dice la palabra de Dios que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, ¿esta bienaventuranza es solamente para los descendientes de Abraham o también para los otros? Porque decimos que Abraham, la fe le fue contada por justicia. Entonces, dice la palabra de Dios que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abraham fue salvo por la fe. Los judíos que creyeron en Jesús fueron salvos por la fe. Nosotros somos salvos por la fe. Los no judíos somos salvos por la fe en los méritos de Cristo. Abraham, Moisés miraban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para el futuro. Y nosotros miramos para el pasado. Jesús murió hace 2000 años y un poco más en la cruz, llevando nuestra culpa. Entonces dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe en la obra expiatoria de Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en que vamos a ver la gloria de Dios. Estamos felices de que vamos a ver la gloria de Dios. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por la gracia de Dios son salvos por medio de la fe en esta buena noticia, en que Jesús pagó su deuda en la cruz. Y esto no es algo que hayan conseguido ustedes por sus buenas obras, sino que es un regalo de Dios. No es por buenas obras para que nadie se jacte, para que nadie se sienta orgulloso. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús muere en nuestro lugar, borra nuestros pecados, nos hace justos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos declara justos. Entonces se hace bajo la condición de la fe. Entonces Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Es por la fe. Entonces se hace énfasis en este principio en todo el Nuevo Testamento y armoniza con las enseñanzas del Antiguo Testamento. La justificación nunca se logra mediante obras meritorias ni por el cumplimiento de mandamientos o leyes,
La fe es el principio universal de la vida cristiana y de nuestras relaciones con Dios. La fe es la unión viva con Cristo. Y en esa unión Dios pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Jesús viene a vivir en nosotros y Dios ve la justicia de Cristo aplicada a nuestras vidas. Eso es tan importante que lo entiendan. Uno es pecador, uno más, otro menos. Pero somos salvos cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y tendremos amistad. Tendrán vida eterna. Porque Él es la vida. Y entonces Jesucristo entra en tu corazón cuando lo invitas a entrar y entonces te declara hijo de Dios. Los pecados son borrados. Y en esa unión de Jesús con tu persona, Dios pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Ya no te mira los pecados tuyos, sino que ve a una persona justa, la declara justa, le borra todos los pecados, le pone el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da poder para vencer la tendencia al pecado. No es que vas a no pecar jamás, pero ya no tenés tendencia al pecado que no puedas vencer, porque el Espíritu Santo es más fuerte que esa tendencia al pecado. Vamos a una pausa y volvemos.